El atentado de Catherine Knight es uno de los más brutales que han ocurrido en Australia y en la historia del crimen. La mujer de hoy 67 años, quien en algún momento trabajó en un matadero, mantiene una pena de cadena perpetua por un brutal asesinato que cometió en febrero del 2000. Durante su infancia temprana, Knight figuró como una niña más bien solitaria. Si bien tenía un par de amistades, la mayor parte de su tiempo lo dedicaba a jugar sola con sus muñecas. También le encantaban los animales, según informaciones reunidas por Daily Mail. Y cada vez que veía uno herido, lo llevaba a su casa para cuidarlo hasta que se recuperara. No obstante, su padre no dejaba que tuviese mascotas, debido a que él ya tenía unos perros galgos. Su pelo rojo y sus pecas influenciaron a que fuese apodada como la gallina moteada. Y a pesar de que hacia afuera parecía una niña con una vida normal, presenció y vivió numerosos episodios de violencia dentro de su hogar, en el pueblo australiano de Tenterfield. Su padre, Ken Knight, era alcohólico y abusaba constantemente de su madre, Barbara Rowan, después de beber. Knight afirmó años después de ser arrestada que varios miembros de su familia la agredieron sexualmente hasta los 11 años. En el colegio ella le hacía bullying a otros niños más pequeños, hasta que finalmente dejó la escuela a sus 15 años para trabajar como cortadora en una fábrica de ropa. Por ese periodo, también empezó a enfrentar descontrolados ataques de ira cuando no ocurría lo que ella deseaba. Un año después abandonó ese primer empleo y encontró otro en un matadero. A diferencia de en la fábrica de ropa, ahí sí disfrutaba de las jornadas. Primero le tocó desempeñarse en la sección donde se cortaban las vísceras de los animales, pero como mostró un buen rendimiento, no pasó mucho tiempo para que la ascendieran al área del deshuesadero. Hasta le regalaron su propio juego de cuchillos de carnicería y ella los colgaba orgullosa sobre su cama, para que así siempre estuvieran a mano cuando los necesitara. Mientras trabajaba en el matadero, Knight conoció a un hombre llamado David Kellett, quien enfrentaba problemas de alcoholismo y tenía un carácter especialmente violento cuando bebía, lo cual lo potenciaba a pelear en bares. Ambos empezaron una relación y en 1974, cuando ella tenía 18 años, lo convenció de que se casaran después de insistirle en reiteradas ocasiones. La noche en que contrajeron matrimonio se prepararon para tener relaciones sexuales. No obstante, llegó un punto en el que Kellett se quedó dormido. Enfurecida porque el hombre estaba exhausto y no lograba complacerla sexualmente, Knight se abalanzó sobre él para estrangularlo mientras dormía. Ante la agresión, él despertó y forcejeó para evitar ser asesinado. Kellett salió con vida de esa terrible situación. Y pese al ataque, permaneció con ella por 10 años más. El matrimonio discutía seguido y Knight trató de volver a asfixiarlo en varias oportunidades mientras dormía. 2 años más tarde tuvieron una hija y poco después, Kellett se fue a Queensland con otra mujer. Frente a este escenario, Knight dejó a su bebé en medio de unas vías ferroviarias, pero un jubilado que vivía cerca escuchó los llantos de la pequeña y fue al rescate. Tras ese episodio, le diagnosticaron depresión postparto. Y aunque le dieron el alta en ese instante, posteriormente fue internada en un hospital psiquiátrico. Después de que recibiera un tratamiento, se reconcilió con Kellett y se trasladaron a Bodridge, en Queensland, donde tuvieron a una segunda bebé. Así estuvieron por 4 años, hasta que volvieron a separarse. El hombre se fue a Alice Springs y ella a la casa de sus padres en Aberdeen, para luego irse a una vivienda que arrendó en Muswellbrook. En 1986, Knight inició otra relación con un sujeto llamado David Saunders, quien trabajaba en el ámbito de la minería y se mudó con ella y sus 2 hijas. Como él seguía manteniendo su departamento de soltero, ella comenzó a sospechar que le era infiel con otras mujeres, por lo que rápidamente empezó a amenazarlo. Hizo actos tan siniestros como asesinar a su perro frente a él. Todavía preocupado por las actitudes de Knight, le dijo a sus cercanos que si desaparecía, era porque ella lo había asesinado. La tarde del 29 de febrero de ese año bisiesto, Price llegó a su casa, vio un programa de televisión, se dio una ducha y se fue a acostar. Sus hijos no estaban, debido a que se estaban quedando en la casa de unos amigos. Pasadas las 11, Knight entró a la residencia, se dirigió a su habitación y lo despertó. Como es de esperar, él se sorprendió de verla ahí, pero aquello no detuvo que tuvieran relaciones sexuales. Tras tales actos, Price se quedó dormido. Catherine Knight había traído consigo uno de sus cuchillos de carnicería y lo había dejado al alcance de su mano, por lo que le dio una primera puñalada en su torso desnudo, seguida de varias. Price despertó en un estado de shock,
pero pudo salir de la cama y correr hacia el pasillo mientras ella lo perseguía, sin dejar de atacarlo. El dolor y las heridas mortales que le hizo impedían que pudiese gritar. Si bien Price pudo tambalearse hasta la puerta principal, en donde dejó una huella de sangre con su mano, ella lo arrastró nuevamente hacia el interior de la casa, hasta que finalmente se desplomó. Tras ese intento de comunicarse con él, notaron la mancha de sangre que había quedado en la puerta principal. Preocupados, llamaron a la policía. Los agentes llegaron 25 minutos más tarde, a las 8:10, y utilizaron una palanca para abrir la puerta de la lavandería y entrar a la residencia con sus armas en mano. Al interior se encontraron con las paredes y los pisos teñidos de rojo, además de una supuesta manta colgando de un gancho que en realidad no era lo que pensaban. Una persona había sido desollada. En el living vieron los restos del cadáver decapitado. Efectivamente era el de John Price. Y cerca hallaron el primero de 3 cuchillos de carnicería. Mientras recorrían la casa, los agentes sintieron un particular olor que venía desde la cocina, por lo que fueron hacia allá para descubrir el origen. Se trataba de la olla, todavía caliente, que estaba tapada. Cuando levantaron la tapa para ver qué había dentro, se encontraron con una situación que nunca habían visto a lo largo de sus carreras: la cabeza del fallecido, cocinada junto a múltiples verduras. En la mesa figuraban los platos. Y cuando escucharon los ronquidos que venían del dormitorio principal, vieron que Catherine Knight estaba durmiendo sobre la cama, por lo que prosiguieron a despertarla y esposarla.